Y empezamos. Bueno, vamos a empezar por saludar a nuestras banderas. La bandera de la República Argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de nuestro querido club, Rotary Club de Buenos Aires. Habiendo cumplido con este trámite, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro orador de hoy, a José Octavio Bordón, y realmente decirle que me resulta difícil llamarlo licenciado, embajador, gobernador, diputado, senador, sociólogo. Bueno, es una maravilla que hoy nos acompañes y que nos puedas transmitir tus conceptos. Lo vamos a valorar muchísimo. O sea que muy bienvenido a nuestro club. Y paso entonces, con campanita por medio, a nuestro secretario honorario para el inicio de nuestra reunión. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside la reunión online del miércoles 2 de diciembre nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, refugiado de la pandemia, el virus, el distanciamiento y los barbijos en los pagos del Tandil y bien inmunizado por los quesos y salames de la zona. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado José Octavio Bordón, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan hoy el señor Edgardo Gómez del Rotary Club de Nueva Chicago y los señores Guillermo Ferrari, Jorge Young, José Alfredo Pisone y Juan Pablo Chevalier Butel, invitados por el presidente Marolda. También está con nosotros Roxana Cozzo, que no se extraña de cuando, antes de la pandemia, los miércoles invadíamos su recordado Hotel Libertador. Quiero llamar la atención de todos ustedes sobre el foro educativo que organiza nuestro club el próximo 14 de diciembre y sobre el cual les hemos hecho llegar un mensaje electrónico. Les recomendamos participar a todos quienes tengan hijos o nietos en edad escolar, dada la importancia y trascendencia del retorno a las aulas presenciales. Por eso, luego de este mensaje, le pasaré la palabra a nuestro consocio Jorge La Rosa para que nos agregue algunos detalles al respecto. Luego, y como se anunció en la reunión pasada, nuestro amigo y consocio Guillermo Combal, en nombre del Comité de Actividades de Compañerismo, hará el tradicional saludo a los consocios nacidos en el mes de noviembre. El próximo miércoles 9 de diciembre tendremos como orador a nuestro querido amigo y consocio José Urtubey, un hombre de significativa y vasta trayectoria en el mundo industrial argentino, quien nos hablará en el marco de nuestro ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Habrá, por suerte, traducción simultánea del salteño al porteño. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante Jorge, por favor. Luego, como fue anunciado, hablará Guillermo. Luego de su brindis, Clara Mariño tomará el timón. Gracias y bienvenidos a nuestro club. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Bueno, brevemente, esta es una convocatoria para padres, fundamentalmente, en una de las actividades que estamos organizando del capítulo Educación. Y va a estar coordinada por Gustavo Yáñez, probablemente con epidemiólogos y demás, para revisar una serie de temas que hoy angustian a muchos padres, y es el tema del retorno a aulas, las aulas virtuales, el hecho de la falta de rutina, de falta de conectividad, programas que no están siendo cumplidos. Entonces hay una serie de apoyos que vamos a dar en diálogo a padres, fundamentalmente, y a docentes para ayudar en el retorno a las aulas. Aquí lo ponemos a consideración para ustedes, para familiares y para todos aquellos que estén interesados en ver cómo pueden apoyar a los chicos para el retorno. Esta es la invitación que van a estar recibiendo y les agradecemos que puedan esparcir esto para mayor participación. Fundamentalmente yo en este momento, aprovechando esta oportunidad, quiero comentarles que uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en el capítulo de educación es la de proveer conectividad y computadoras a los chicos que hayan quedado fuera del sistema. Habrán leído hoy en todos los portales que está saliendo que el 40% de los alumnos de Argentina no ha conectado durante este periodo y no tiene conectividad, lo que implica que hay 500.000 chicos sin conectividad y 900.000 que están intermitentes, conectan, no conectan, tienen un solo aparato para hacerlo junto con toda la familia.
Entonces esos están quedando fuera del sistema, se está ampliando la brecha educativa entre escuelas privadas y públicas, y nosotros tenemos como uno de los ejes más importantes: proveer conectividad, proveer computadoras y proveer contenidos, enseñar programación, para que los chicos tengan una herramienta más para defenderse. Entonces tengo 2 pedidos para hacer a todos ustedes. Número 1, estamos en contacto con varias empresas para conseguir computadoras usadas que van a ser recicladas para enviar posteriormente a los chicos que están necesitados. Con lo cual el primer pedido es para todos ustedes, van a estar recibiendo una nota. Todos tenemos una computadora usada que quedó allí arrumbada, o algún familiar que la tiene y demás. Les pedimos que revisen esto, que pongan a disposición estas computadoras para donarlas, van a ser reacondicionadas y van a ser entregadas a los alumnos. Van a recibir un mail, que es el mail oficial del club, donde ustedes pueden decir: dispongo de 1, 2 o lo que sea, y ya después programaremos cómo recogerlas y cómo llevarlas a los lugares de acondicionamiento. Y el segundo pedido que tengo hoy es: estamos trabajando en el tema de conectividad. Muchos de ustedes tienen contactos con ARSAT, con Telefónica, con FiberTel o con quien sea que esté proveyendo conectividad. Les pedimos que nos pasen esos contactos, nos hagan el puente para que nosotros, dentro del capítulo de educación, podamos contactar, podamos hablar y podamos tratar de arreglar este tema de conectividad, además de dar las computadoras. Nada más, estos eran los 2 pedidos y el anuncio. Y lo dejo diciendo una frase de Sarmiento, que nosotros la tenemos siempre como lema de nuestro capítulo de educación: todos los problemas son problemas de educación. Esto es lo que dijo Sarmiento, y muchas gracias, Juan Javier, muchas gracias, Alejandro, por darme el espacio. Adelante con el resto de la agenda, por favor. Gracias. Guillermo, por favor. Estimados amigos rotarios, hoy tengo el honor de haber sido designado por el Comité de Compañerismo para brindar el saludo de cumpleaños correspondiente al mes de noviembre. En dicho mes han cumplido años Jorge Fassbind, Carlos Daniel Fuchs, Diego Ibarbia, Juan José Iribarren, José Ramón Sánchez Muñoz, Dimitri Feortitov, Gonzalo Manuel Lizarrague, Carlos Enrique Peroni, Bernardo Turjansky, Roberto Planas, Juan Carlos Becú, Roberto Yermoli, Héctor Alegría, el suscripto, Daniel Feró, Guillermo Zaraco, Fernando Romero Carranza, Body McCluskey, Martín Barsi, Eduardo Antonio Santamarina, Alfredo Ibarren, Efraín Suquet, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavalo, Adelmo Gavi, Alfredo Corti, Jorge de la Rosa, Horacio O'Donnell, Norberto Palacio Baqué, Silvio Becher, Juan Carlos Lirossi y Sergio Huitis. Eso demuestra que el mes de febrero es muy propicio para el descanso, el ocio y muy prolífico, siendo que las consecuencias se ven en el mes de noviembre. A todos ellos les deseamos realmente que lo hayan pasado muy bien junto a sus seres queridos, y va por este medio un brindis virtual y un fuerte abrazo rotario. Un saludo para todos. Gracias, Guillermo. Por favor, Clara. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes: SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Irvine Castell Falls, CMF Banco Corporativo y Lanuse Consultores. Nuestro orador, el doctor José Octavio Bordón, es vicepresidente del CARI y director del Comité Estados Unidos de la misma institución. Es además presidente del Consejo Global del CIPEC. Ustedes saben que tiene una amplísima trayectoria como profesor, como dirigente político. Desde el año 1990 es miembro del Diálogo Interamericano, donde participan, entre otros, expresidentes como el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Ha sido profesor titular de Sociología Política de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCUYO y es fundador y director del Centro de Asuntos Globales de esa universidad. Doctor Bordón, lo vemos y lo escuchamos. Gracias. Que tengo 3 abuelos españoles de la zona de Castilla
y una abuela alemana, Elsa Beck, entonces soy muy obediente por mi abuela y muy ordenado. Cuando dijeron mutearse, me muteé enseguida. Decía, primero, muchas gracias al Rotary por esta posibilidad, a los buenos amigos y conocidos que tengo de antes y a otros que contacto hoy por primera vez, y por supuesto a Clara, con quien tengo una larga, afectuosa y mutuamente respetuosa relación. Así que gracias por estar acá. Dos, no anuncios parroquiales, pero sí reflexiones. Una que tiene que ver con el Rotary, siendo gobernador de Mendoza, tiempos todavía teníamos algunos dinosaurios, ahora yo soy un dinosaurio, ya en esa época era un joven gobernador de 40 años. Tuvimos la suerte de que se decidiera que fuera Mendoza la reunión, una reunión mundial del Rotary, y recibir a rotarios de todo el mundo en nuestro centro de congresos, por supuesto en nuestros hoteles, y compartiendo nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestra cultura del trabajo y del desierto, que son las madres de las características de nuestra gente y de nuestro vino y de nuestra gente. Así que es un recuerdo muy lindo y fue un momento muy, muy especial. Tuve la oportunidad de hablar, creo que en la apertura, y pasar muy buenos momentos. Lo otro, que en mi etapa de embajador en Chile, la verdad que ahí con el Rotary, ahí en Santiago, 2 veces fui orador, pero permanentemente invitado junto con algunos de mis amigos y colegas, así que establecimos una muy buena y muy, muy rica relación. Y la primera actividad de hablar que tuve en Argentina cuando regresé en diciembre de mis 4 años como embajador en Chile, la primera fue con el Club Rotario, creo que de Guaymallén, en Mendoza, que me invitó también el secretario de Relaciones Internacionales de la Bolsa de Comercio de Mendoza, que es miembro de ese Club Rotario. Así que muy contentos, y tengo una larga relación y mucho afecto por la tarea. Segundo, no voy a hablar del tema porque van a hablar en el foro de educación, pero lo felicito por la elección de Gustavo Yáñez. La verdad que es una persona de las más conocedoras y balanceadas y equilibradas del tema educativo. Simplemente me alegro de que sea virtual porque le están sobrando unos kilitos, se va a tener que poner al régimen un poco. Pero la verdad que es muy buena elección. Y sobre el tema digital que mencionaron, me parece muy bien el tema de poder donar, sobre todo por esta sociedad digital de la cual voy a hablar enseguida, donde uno de los grandes diferenciadores hoy son las brechas digitales en todos los campos, y en la educación argentina también. Brecha digital no solamente el aparato, es el clima de la casa, las condiciones para trabajar en la casa. En mis tiempos de ministro de Educación, fueron solo 2 años en la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas, fundada por Sarmiento, por eso reviví la revista que Sarmiento había fundado cuando la provincia de Buenos Aires todavía no tenía el rol de la capital, digamos, o si, digamos, tenía ya su rol central, pero tenía una autonomía total el sistema educativo. Planteé que el riesgo es que que estábamos combatiendo, tenía ilusiones, el alfabetismo del siglo XIX y del siglo XX, en gran parte por ese gran impulso de Sarmiento como presidente, como ministro, y por su presidente que lo acompañó. Pero al mismo tiempo decía que el analfabetismo del siglo XXI, todavía estábamos empezándolo, suponía no poder dominar 3 idiomas: el idioma nuestro, una lengua de otra estructura, puede ser el inglés, pero también puede ser el alemán o puede ser otra, que permite, como algunos científicos han estudiado, ayuda también a funcionar distintas maneras de nuestro cerebro, por lo menos tener dos idiomas, y si es posible de una estructura diferente, esto es, que no sea el italiano o el francés, que son hermosos y es bueno conocerlos, sino que sea o el portugués de otra estructura. Y el tercer tema era el lenguaje digital.
estoy hablando hace 20 años, hoy es más necesario que nunca. Y única reflexión, los hermanos uruguayos, que fueron de los primeros en comenzar, tuvieron una etapa donde realmente hicieron esto, pero tuvieron que hacer una reacomodación porque por suerte, y de esto voy a hablar sobre la Argentina después, ellos tienen la capacidad no solamente de convivir, de dialogar, pese a que en el fondo sus ideas políticas o ideológicas son más diferenciadas entre oficialismo y oposición que las nuestras, pero han aprendido a escucharse y a converger en la diversidad. Y por lo tanto son capaces de entender cuál fue el éxito de lo que se logró, pero también cuáles son los déficits o los riesgos que las nuevas habilidades nos generan, y por lo tanto se dieron cuenta que no alcanzaba con la computadora y que había un gran déficit en la forma de enseñar, en la capacitación del docente para también usar la capacidad digital. Eso me llevó a mí a pensar, nunca lo pude hacer, no tuve tiempo, se lo dejo para la discusión. Gustavo Yaye sabe mucho más que yo del tema, en el sentido de que hasta pensé convertir el costo digital para la educación en un gasto corriente, no en un gasto fijo, porque lamentablemente en el Estado no tenemos la costumbre, aunque quizás figure en los números de nuestras contadurías, no tenemos la costumbre de guardar la amortización. Y en general es bueno que los chicos se lleven la computadora. Por lo tanto, llegué a pensar, y el déficit es ese, de que había que convertirlo en contratos donde nos garantizaran la calidad de conexión y el aparato y la renovación permanente para que funcionaran al ritmo que la conectividad funciona. Se lo dejo para discusión, perdonen que entré en otro tema, pero es clave para el futuro de la democracia argentina entendida como una democracia integral. Esto es, democracia, palabras viejas ya del profesor Marshall, estas no son novedades, tienen más de 50, 60 años. Democracia en términos de la transparencia y la participación y la igualdad de oportunidades en el proceso electoral, que no esté cooptado por nadie, ni por mafias, ni por sectores económicos, ni por los circunstanciales ocupantes del Estado a través del gobierno. Segundo, democracia de ejercicio. Esto es, que las leyes de la democracia con las que somos elegidos sean respetadas y profundizadas y desplegadas culturalmente, y no olvidadas en nombre de una democracia delegativa una vez que ocupamos el poder. Y en tercer lugar, democracia de objetivos, de sentido. Esto es, que esa democracia de acceso, esa democracia de funcionamiento también se convierta, como diría Amartya Sen, en mayores espacios de libertades cívicas, de libertades de derechos humanos, de libertades de acceso a igualdad de oportunidades en la educación, en la producción económica, en el trabajo, en la distribución del ingreso y en el balance entre lo público y lo privado. Bueno, yo iba a hablar en parte de esto, la democracia, situación global e inserción argentina en el mundo. Como sé que tengo 25 minutos y creo que me consumí 5 ya, voy a decir primero que estamos en un cambio de era. Yo coincido con esto, algo que hablábamos ayer, en un proyecto conjunto que llevo adelante con una fundación sueca y con la Fundación Democracia y Desarrollo que preside el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y que preside y participan ambos, el expresidente de la Fundación Cardoso, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que tengo que hacer yo el informe final y presentarlo el 15 de diciembre, hicimos 11 de reuniones de trabajo, y él insistía mucho en algo que a mí me gustó, entre otras cosas porque coincido, pero a veces también me encanta escuchar cosas nuevas con las cuales no coincidía y empiezo a coincidir porque hay que escuchar, no solamente de acá, sino de acá y de acá. Y que él decía que estamos en una nueva era y que ya no es una nueva etapa de la era industrial. Estamos ya o en la sociedad del conocimiento, o la de la información, o la era digital, porque ya hay cambios cualitativos. Cómo los valores estos virtuales agregan valor no tiene memoria en la historia. No es solamente que el conocimiento es fundamental
no solamente para la vida, la competitividad, el funcionamiento de la democracia, estoy casi repitiendo con palabras nuevas a ese gran maestro que fue Domingo Faustino Sarmiento, sino también en el agregado de valor en la producción. Ya no es las materias primas, que eran muy importantes, tampoco la energía, que fue muy importante, todas ellas lo siguen siendo, y la ciencia y la tecnología, y sobre todo el conocimiento, sigue siendo muy importante, pero ahora tiene en su agregación de valores simbólicos un peso que no tuvo nunca. Por eso estamos por la inmediatez, la velocidad de los cambios y la globalización en una era distinta. Este cambio de era, y por lo tanto esta era nos plantea desafíos nuevos. Nos plantea realmente desafíos nuevos. Y Ricardo Lagos agregaba ayer que el problema es que nosotros querramos enfrentar todos los nuevos desafíos y la velocidad con que vienen, simplemente tratando de repetir lo que fue razonablemente exitoso en el pasado. Esto no quiere decir que los valores exitosos de libertad y de justicia del pasado no sigan perennes, sino que la forma de desplegarlos y de desarrollarlos, y en este caso nuestra visión integral de la democracia, deben adaptarse a esos tremendos cambios que nos están hoy planteando. O sea que la globalización no es como piensa el pensamiento, el optimismo ingenuo, que si es nuevo va a ser bueno, si es global va a ser bueno, ni tampoco como el pesimismo trágico, que si es nuevo y es global es malo. Hay aportes, hay ventajas y hay riesgos y desafíos que habrá que afrontar para poder humanizar y democratizar la globalización. Segundo, esta globalización con todos los nuevos desafíos, si quieren después hablamos, entre los cuales en los últimos años aparecen las tremendas inequidades, aunque hubo buena reducción de la pobreza, salvo en nuestro caso en general. Las inequidades dentro de los países más desarrollados, en los no desarrollados, entre países, entre regiones y entre sectores, es un dato muy importante junto con el deterioro del medio ambiente y los temas nuevos que han aparecido. Ahora, este cambio de era se da con un cambio en el equilibrio mundial. Nosotros vivimos, o estuvimos cerca de vivirla, dos transiciones. Una transición dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo idioma y dentro de un mismo occidente, respecto de hegemonías entre grandes potencias, que fue el paso de Gran Bretaña a la de Estados Unidos. Y después vivimos, no terminó de ser un cambio total, pero sí un momento de mucha tensión, de competencia estratégica y de guerra fría, que fue entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el derrumbe del muro de Berlín, yo en mi trabajo como docente en Georgetown 92, Mendoza tiene la buena costumbre de no tener reelección. No es que sea bueno o malo, sino que nunca hemos decidido que el que está en el gobierno cambia la Constitución para cambiársela para él, porque es el peor defecto que se puede tener. Decidí no postularme de nuevo, ya había sido diputado y me fui a hacer un año sabático a Estados Unidos, invitado a dar, como profesor invitado, clases en Georgetown y con una beca como fellow del Woodrow Wilson Center, donde trabajé sobre democracia y economía. Y terminé con un trabajo para ambos, que tenía como título, debatiendo con quien sigo conversando, porque somos miembros del diálogo, sobre la idea del fin de la historia de Francis Fukuyama, en un trabajo que decía, el muro de Berlín cayó de ambos lados. Y también con esta idea de que iba a haber una hegemonía permanente y un fin de la historia con Estados Unidos, que era una idea muy correcta, dado la caída del muro de Berlín, el rápido triunfo que hubo en la primera guerra del desierto, y la tremenda superioridad militar de Estados Unidos. Me ayudó antes de viajar recibir en mi oficina en Buenos Aires, en la fundación que presidía, a un gran intelectual, director de la Kennedy School of Government, el profesor Joseph Nye, que después fue asesor de Clinton en temas estratégicos y de inteligencia, que ya venía desarrollando esta idea del soft power y del hard power. Y que él sostenía que si bien era una superpotencia militar, había muchos sectores de los nuevos poderes y de las nuevas regiones del mundo. Ese año fui invitado un mes finalmente a China y pude ver, aunque ya no estaba presente, los inicios de la larga marcha, no la de Mao, sino la de Deng Xiaoping, hacia el sureste, y visité no solamente las grandes y tradicionales ciudades, sino una pequeña ciudad, Xiamen, frente a Taiwán,
donde la verdad que empezaba un desarrollo industrial, y la verdad que en 1992 me hacía acordar el que a nosotros nos admiraba de los años 30 o 40, y yo recordaba las heladeras de Ditela, las máquinas, las bombas de cargar combustible de Ditela y de otras empresas, nuestros muy sencillos línea blanca de lavarropas o de planchas eléctricas. Ese era el nivel en ese momento de la industria básica de China. Hoy compite con el 5G con Estados Unidos. Conclusión, hoy estamos entonces en un cambio en el equilibrio mundial. Y frente a esto, para no ser muy largo, dos cuestiones. Vengo debatiendo contra esta idea de que Estados Unidos y Occidente, y en particular Estados Unidos, está viviendo una decadencia inevitable y que vivimos un crecimiento inevitable de China, que será el nuevo poder hegemónico. Primero, hace pocos años, un socio mío de un proyecto vitivinícola que hicimos entre 5 amigos de 10 hectáreas en Mendoza, pero en la mejor zona. Por eso hacemos muy buenos vinos con muy buenas uvas y perdemos plata permanentemente. Por eso me tomo todos los días mi vino y lo regalo a mis amigos, pues es la única manera de pensar que esa plata que pierdo tiene algún sentido, porque los premios que hemos ganado no nos permiten vender más vino. Es otra actividad y la culpa no es del mercado. Y esto vale para el país. Uno no solamente tiene que pensar en lo que quiere producir y en dónde está la mejor tierra y los mejores ingenieros y los mejores enólogos, sino también a quién le quiere vender y si le puede vender adentro y afuera del país. A veces cuando armamos perfiles productivos del país, lo hacemos pensando que se le puede vender a cualquier cosa en el mundo, o que lo que nos gusta a nosotros lo podemos vender en el mundo. Y es muy bueno articular nuestras ventajas comparativas con la construcción de ventajas competitivas, pero sabiendo quiénes pueden ser los socios, quiénes son los competidores, cuáles son los mercados y qué tenemos que hacer en el país para poder competir en esos mercados. Entonces, volviendo al tema, pero voy adelantando otros temas, estamos en un punto de equilibrio, porque tampoco creo que es un avance inexorable de China. Ciertamente que el cambio es impresionante. El nivel de inversión que han hecho en ciencia y técnica hace que ya no solamente compiten con supply en productos de baja calidad que necesita la industria occidental, o en productos finales de menor calidad industrial que los venden a precios muy bajos por diversas razones, compitiendo con productos de los países emergentes o con productos de menor calidad de países emergentes, con algunos productos de países más desarrollados, sino que la verdad hoy están compitiendo en el espacio. Obviamente acaban de llegar por primera vez con una nave no tripulada de investigación a la Luna. Compiten con el 5G. Mike Pompeo recorrió media América Latina, en particular con Chile, para evitar que el cable submarino viniera desde Shanghái con tecnología china, y ahí están compitiendo con los japoneses y tratando que venga también desde Tokio. O sea, están compitiendo en todos los niveles, en la energía no convencional, y a diferencia de Rusia, tienen un gran mercado interno. Y no tienen una visión ideológica, aunque son el Partido Comunista Chino, tienen una visión de centro del mundo y una visión de paciencia y de tiempo que les viene de su milenaria historia y de la parte que después que cayó la banda de los cuatro, o sea, la decadencia de Mao, volvió a tener el confucianismo no un rol, porque es más una filosofía que una religión, aunque cumple un rol, pero volvió a ser el confucianismo parte de la cultura también del proyecto del Partido Comunista Chino. Y esta idea, un segundo nada más, porque al estar solo, alguien quiere entrar y no hay nadie. Perdónenme. Perdónenme. Ya estoy de regreso, discúlpenme. La vez pasada estaba atendiendo un llamado del presidente Fernando Henrique Cardoso y le dije, ¿me podés esperar un segundo que está llegando el verdulero?
este mundo digital, y esto vale para la educación, es muy útil, pero algo presencial es necesario también, salvo que organicemos las casas de manera tal que no interrumpa la vida cotidiana. Les pido mil disculpas, sigo. Entonces, para terminar, yo creo que no estamos ante la posibilidad, ¿me están escuchando? Sí, sí, sí. No estamos ante el escenario, como algunos plantean, de una tercera guerra mundial. Tampoco de que desaparezca porque cambia el gobierno de Estados Unidos. Algunas de las contradicciones e importantes competencias que tienen los Estados Unidos con China y con otras regiones. Pero creo que ni Estados Unidos es el de la época de la Guerra Fría, ni China es la Unión Soviética, ni como proyecto, que no tiene el mismo carácter de dominación, si ustedes quieren, ideológica, más allá de ser un partido comunista chino, no es lo que exponen. Ellos hablan de su... Xi Jinping dice, no digo que lo plantee, lo ejecute en su país, habla de la democracia, de la armonía, y claramente una visión de Confucio, que viene desde uno y de la familia, esta visión de la vida y del Estado, trasladada de la visión de la vida que tenía Confucio, que estaba muy preocupado por las políticas públicas, aunque no le fue muy bien en la política, por eso se dedicó a la filosofía social y a una cuasi acción de profeta recorriendo el país. Sino que yo creo que vamos a ver una competencia muy fuerte de estas dos grandes potencias. Estados Unidos lo sigue siendo. Fíjense con el tema de la investigación, fíjense con el tema de las vacunas, ni que hablemos del tema del potencial militar, de que es la única gran potencia bioceánica del mundo. China no lo es. Por eso Estados Unidos está desplegado en su Pacífico y en el otro Pacífico, en su Atlántico, el otro Atlántico, y llega con la misma capacidad al Índico. No veo, por lo tanto, ni por la China ni por los Estados Unidos un panorama de guerra fría, pero sí de competencia que ya ha venido impactando antes de la pandemia. En parte por el avance y el crecimiento de China en todos los planos, y en parte también porque frente a la demanda de un sector de la sociedad norteamericana que acaba de sacar 72 millones de votos y que le hizo perder al Partido Demócrata a muchos de sus votantes sindicalizados de empresas de menor nivel tecnológico y con menor nivel de educación, tomó una política frente a la competencia de aislamiento. Y este aislamiento generó tensiones, porque también fue aislamiento con América Latina, también fue aislamiento con Europa, y poca relación y tratar de articular inclusive con países muy cercanos como Japón o Corea del Sur, salvo en temas estratégicos, y lo mismo con un país históricamente con conflictos y diferencias con China, como es la India. Históricamente acercó mucho a Rusia como balance de poderes y por lo tanto, por supuesto, muy cercano a su relación con Occidente y con Estados Unidos, más el conflicto que mantienen con Pakistán. Ahora, este mundo que creo que va a tener esa gran competencia y las turbulencias bipolares, no es un mundo bipolar exclusivamente, es un mundo con una multipolaridad de estados y de sectores, con una gran interdependencia y que tiene otros actores que no tienen el poder y la capacidad de impactar como estos dos, la China y los Estados Unidos, pero sí son protagonistas. Europa va a seguir siendo un importante protagonista más allá de la superación y el tiempo que les ha llevado el tema del Brexit, que está hoy terminando de manera un poco confusa, pero con Europa, que con el liderazgo de Merkel y algunos cambios de actitud respecto a la situación económica y social de Europa, que desde que son tantos no es tan equilibrada en desarrollo como lo era cuando eran pocos, está desarrollando y va a seguir jugando un papel muy importante. Segundo, Rusia ya no es la Unión Soviética, es la vieja madre Rusia, con un ex experto de la KGB que la conduce con firmeza, cierto grado de autoritarismo y con inteligencia.
que está esperando ver cómo recompone, se ha acercado más a China que en el pasado, que siempre hubo desconfianzas, pero creo que estará esperando algún momento de poder dialogar distinto con Europa, no para hacerse pro-europeo ni pro-norteamericano, sino para mantener un mayor balance de una potencia geográfica euroasiática como son ellos. La India va a ser y ya es una gran potencia, no ha terminado de avanzar quizás por algunos temas de inequidad o por otros temas a la velocidad que avanzó China, pero tanto en el campo científico como en el campo industrial y en el campo de potencia global es una gran potencia, es una potencia nuclear también. El Japón no es menor, incluso en el plano militar, aunque quedó después de la Segunda Guerra y del enfrentamiento cuando hacía eje con Alemania, con Occidente, pero es una gran potencia. Corea del Sur no es una gran potencia en ese nivel, pero es clave, y no es menor Australia y Nueva Zelanda y otros países en la región. Y después regiones como África y como América Latina, que tendrá que América Latina ver si sigue retrocediendo en su peso global o encuentra un diálogo, no para encerrarse, sino para poder integrarse al mundo que le permita tener un poco más de relevancia, de la irrelevancia que en términos de comercio y de protagonismo y tecnología hoy tiene, no es irrelevante en términos de recursos naturales y de medio ambiente. Somos una gran reserva de biodiversidad y el tema de medio ambiente no va a ser menor para encontrar una postura común que armonice la defensa del medio ambiente y un balance para quienes destruyeron el medio ambiente para desarrollarse también paguen los costos de defender el medio ambiente en el presente. O sea que ese es el escenario que yo veo, el cambio en el equilibrio mundial. La pandemia. ¿Me quedan 5 minutos, Clara? Sí, 5 minutos. La pandemia. Primero yo discuto, y lo discutí en algunos artículos que escribí en la newsletter que tenemos en el Comité de Estados Unidos, que ni la emergencia de China ni la pandemia podía ser considerada como un cisne negro, pero ha funcionado como un cisne negro porque no terminamos en el caso de la pandemia ni en el caso del medio ambiente de escuchar las advertencias que en el caso de ambos temas nos venían advirtiendo grandes figuras de la ciencia, grandes antropólogos como Jared, el profesor británico, más cercanamente Harari, que es más un difusor de esas grandes investigaciones, o gente incluso como Bill Gates, que viene anunciando los desafíos que pueden tener las pandemias. Pero ciertamente han funcionado como cisne negro y espero que funcionen como espejo para que aprendamos de los nuevos desafíos que tenemos y de los anteriores. Hace pocos días en una reunión, hace 24 horas que lo invité para el tema de democracia, que estoy trabajando con Suecia, Chile y Brasil y muchos expertos latinoamericanos, lo invitamos al profesor Alcántara, que dirige hace años el centro de la Universidad de Salamanca, y él empezó con una frase fantástica: una epidemia es un fenómeno social con aspectos médicos. Y nosotros estamos pagando, en muchos países, de haber despreciado el tema médico o de haber solamente analizado el tema médico y en algunos casos solamente alguna disciplina de todas las disciplinas médicas, entre las cuales también está la psicología. Y por supuesto está la producción y los costos del aviento. Por eso en un informe de Bloomberg, que podrá ser mejor o peor, pero que está hecho contra Argentina, que toma todos los elementos, incluido el aislamiento, nos pone entre 53 países con más de 200.000 millones de dólares de PBI, nos pone en el puesto 52, solamente uno detrás nuestro tenemos, y tenemos varios latinoamericanos menos mal que nosotros. La pandemia ha sido un impacto muy grande, no termina en el 2020, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, va a ser igual, quizás un poco mejor, aún con vacuna, que hay que ver cuándo se terminan de aprobar, aunque todas las marcas o los países que no son marcas y que quieren ser simplemente países estén apurando. Espero que la ANMAT Argentina, que tiene acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con el organismo de Estados Unidos y el de europeos, trabaje utilizando esa información para hacer la aprobación en la Argentina de las vacunas de ese origen, y los otros países que no tienen convenios desde hace décadas con Argentina por ese tema, pero que tienen gran nivel científico. Menciono, por mencionar solamente a 2 o 3, el caso de China, de India y de Rusia,
pero que sí lo tienen con la Organización Mundial de la Salud, que tomemos toda esa información para analizar la AMNAT. Esto es, me parece, y no es partidario esto, que nuestro presidente no es que no se pone la vacuna que le dio el presidente Putin, le envió el presidente Putin porque no quiere tener coronita, que es correcto no tener coronita. Creo que no se la debe poner ni él ni nadie hasta que la AMNAT no la apruebe, ni la rusa, ni la británica, ni la europea, ni la norteamericana, ni la israelí, ni la india, ni la japonesa, ni la china. Porque hasta la ANMAT decide qué alcohol nos podemos poner o no en la mano. Entonces, mucho más con una vacuna. Espero que nos preparemos logísticamente, con equidad, pero al mismo tiempo que el adelantamiento en la organización logística, que me parece fundamental que ya la estén haciendo, no signifique no cumplir todas las etapas que incluso algunos productos de origen tecnológico de la farmacéutica argentina tienen que cumplir dentro del país y fuera del país cuando son exportados. Por lo tanto, la pandemia nos va a profundizar, nos va a dar problemas nuevos, de salud futuras nuevas, no es la última pandemia, hay que prepararse para enfrentar las pandemias. La pandemia ha dejado claro el deterioro que teníamos del multilateralismo, que en un momento de globalización es más necesario que nunca. La pandemia ha dejado clara la inequidad, la pandemia ha dejado claro que nos salvamos entre todos, no se salva a nadie, tanto en temas medioambientales como de salud, como de seguridad, porque no solamente compiten estados, no solamente, también hay poderes fácticos, legales, como es las finanzas internacionales que van a seguir siendo protagónicas, como es las comunicaciones y los medios que van a seguir globalizados y protagónicos, que están más allá de los estados. Pero no solamente estos, son muchos otros que están globalizados. Fíjense que uno de los grandes tenedores de bonos de Estados Unidos es China. Uno de los grandes importadores de bienes de China es Estados Unidos. Y muchas empresas norteamericanas no quieren que frenen la entrada de esos productos porque por esos productos Estados Unidos cobra regalías en China, incluso en algunos productos farmacéuticos que puedan ingresar. Es un mundo mucho más interdependiente, por eso no va a haber guerra fría. Pero sí hay poderes fácticos extralegales. El narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, posible manejo de grupos terroristas, no solamente de elementos menores de la energía nuclear, sino también de las bioarmas, de los biopeligros. O sea, necesitamos una gobernabilidad global, no un gobierno único, sino reglas de juego globales que nos ayuden a funcionar con razonabilidad y equilibrio a enfrentar los desafíos globales. Termino con esto. Los riesgos para la democracia claramente son la inequidad, son la falta de reglas internacionales que se cumplan por parte de todos. Es el problema de que la necesaria concentración de algunas decisiones en el medio de una pandemia exigen ciertas concentraciones del poder en los ejecutivos. El problema, si lo manejan con la cultura que lo manejó Uruguay, por ejemplo, o lo manejan para profundizar o crear nuevos populismos autoritarios que restringen libertades en nombre de las lógicas restricciones que una pandemia supone. Y por último, termino con la Argentina. Hay más riesgos. Termino con una frase, después si quieren háganme pregunta de Argentina, algo adelante. El profesor de la Universidad Vasca, y muy famoso y conocido ahora, Daniel Inerarity, me decía el otro día en una reunión que hicimos junto con el profesor de Salamanca, él nos decía, y lo escribe, el principal peligro de las democracias del siglo XXI es que hoy aparecen problemas mucho más rápidos, mucho más inmediatos, más imprevistos, nuevos y mucho más complejos que en el siglo XX y en el siglo XIX, en la era industrial. Y nosotros les estamos dando desde la academia y sobre todo desde la política, pero en general desde la dirigencia, respuestas simples, entendidas no como sencillas de entender, sino como simplistas, superficiales y poco dinámicas. Ese es más riesgo que todos los otros riesgos para él. Y esto genera la desconfianza de los representados en sus representantes y también otro hecho, la desconfianza de los líderes en su propia ciudadanía.
y este círculo vicioso es muy riesgoso y en la Argentina se da con especial gravedad. Termino con este señor vasco y culto e inteligente para aquellos que son xenófobos y prejuiciosos. Y quedo para las preguntas, y disculpen si me pasé unos minutos y no entré a hablar de la Argentina. Les digo que estoy muy cercano, aunque discutí muchos años con su padre sobre su análisis de la historia, no sé si su hijo mejoró o yo mejoré y cambié con José Luis Romero. Bueno, muchísimas gracias. Acá ya tengo varias preguntas vinculadas a la Argentina, pero acá una de ellas me dice que ayer en el CARI hubo un seminario sobre los acuerdos o los posibles acuerdos Unión Europea-Mercosur. Si brevemente nos puede contar cuáles fueron las conclusiones. Sí, tuve la suerte por estar en el CARI y además porque la Universidad Católica me invitó a cerrar un seminario que ellos organizaron junto con la Embajada Norteamericana sobre Estados Unidos, de estar con John Aikenbarry, que es un excelente profesor de Harvard University y que pertenece a lo que uno podría denominar la escuela del liberal multilateralism, ¿no? O sea, del multilateralismo liberal, muy cercana al pensamiento de Biden, pero sobre todo al pensamiento de la gente que está designando Biden en el campo del State Department, de algunos de sus encargados de Homeland Security, perdón, y en distintos organismos y funciones, y también es articulado con la nueva secretaria del Tesoro, que fue anteriormente la primera mujer de la Federal Reserve, que no es una gastadora y no irresponsable, es una keynesiana en el más profundo sentido y equilibrado del pensamiento de Keynes, y no en la copia gastadoras y populistas, porque todos los grandes pensadores, digamos, democráticos y sociales, o gobiernos populares también tienen sus copiadores populistas que los leen a medias, ¿no? Como más les gusta. Pero también tuve la posibilidad de encontrar a otro profesor. Bueno, ¿qué saco de John Aikenbarry y algunas cosas nuevas que planteé en estas últimas 48 horas? Primero, está claro que va a haber un intento de recuperar un mejor diálogo con Europa. Esto no quiere decir que Aikenbarry no piense que Europa no tenga que tomar, y la OTAN no tenga que tomar mayores responsabilidades en ese tema. Pero no lo va a plantear con esta visión, perdonen, populista de Donald Trump, de convertir eso en un enfrentamiento con una cultura y con un sistema político tan cercano y con tantas raíces y similitudes con los Estados Unidos y con Occidente, y con un aliado como es él. Eso se hace con trabajo, con diálogo, con prudencia. Y además supone una nueva reubicación, cómo manejarse con Rusia, que tiene que ver con el tema de Crimea y que en parte tiene que ver con esta exagerada y sin demasiado futuro presencia de Rusia en Venezuela. No quiero entrar en ese tema. Pero claramente el gobierno de Biden va a volver al multilateralismo con la visión del multilateralismo de Aikenbarry, de los que llamo el liberal multilateralismo, que si pone además la convicción, para al menos para Occidente, del valor y la permanencia de la democracia como nosotros la entendemos. Y sobre todo Estados Unidos, que es la democracia clara, más allá de que comete errores y que perdió parte de esa virtud en los últimos años, que es una democracia ni parlamentaria ni presidencial, es una democracia de balance de poderes y fuertemente federal. Es muy poderoso el Ejecutivo, es muy poderoso el Poder Legislativo, con sus staffers permanentes de alta calidad que entran por concurso y se mantienen. Es muy poderoso su poder judicial, es muy poderoso el poder independiente y federal de la Federal Reserve. Son muy poderosos los estados. El presupuesto, el valle norteamericano, los impuestos no superan el 16 o el 18%. Últimamente aumenta con los republicanos y baja con los demócratas, esto para cambiar algunos
prejuicios también. Pero quiere decir que el otro 18% fundamentalmente lo recolectan los estados y los locales, que además tienen responsabilidad entre la recaudación y el gasto, porque gran parte del 16% de lo que Estados Unidos llama el gobierno federal, que es el gobierno que nosotros llamamos central o nacional, se gasta en defensa, se gasta en inteligencia y se gasta en temas de pensiones para aquellos que no alcanzan a su pensión por su trabajo, por su presencia laboral y en ayuda social. Perdón que entré en este tema, o sea que no va a desaparecer. Pensar que ahora decir qué suerte que está Maduro es no entender nada. Pensar que van a pensar que China no es un desafío como piensan 2/3 norteamericanos. Lo que pasa es que van a buscar enfrentar ese desafío con otra visión. Van a tratar de que el BID no sea para frenar a China, sino que sea un banco muy interamericano y quizás usar los otros instrumentos financieros que algunos tienen y otros pueden volver a potenciar para poner en más balance de financiamiento a lo que ellos quieran como competencia en infraestructura y en maquinaria por parte de Estados Unidos en América Latina, que han puesto nada y poco últimamente porque era un mercado con el cual están muy presentes y muy conocedores. O sea, esto va a ser importante. Y quiero decir dos elementos más. Hay que analizar muchísimo un tema que ha ocurrido en los últimos días, pero que no ha nacido necesariamente en los últimos días, que es este impresionante acuerdo de la zona pacífica e índica, en el cual están todos los países de la ASEAN, que están desde Birmania, Vietnam, Indonesia y otra serie de países de la región, o sea, los nuevos tigres, Malasia. Malasia es uno de los países que más está invirtiendo en ciencia y técnica. Sino que se han sumado nada menos que China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. También está Singapur en ese grupo. En un mercado común que es de mínima, porque finalmente India, quizás por algunos temas, estaba y al final no entró, no sabemos qué va a hacer. Ustedes saben su tensión, no con Japón, pero sí con China y su relación en ese sentido con Rusia y con Estados Unidos y con otros países. Pero quizás entre, pero sin la India ya son 1/3 del comercio mundial y hay mucho trabajo sobre los encadenamientos productivos internos a producir. Esto es un gran desafío. Si bien el embajador chino acaba de decir en Argentina que va a estar abierto cuando ellos firmen todos los papeles, hay que ver porque tienen que aceptarte todos. Hay que ver, vamos a entrar como Mercosur, vamos a intentar entrar separados con las cláusulas de Mercosur, vamos a llegar a un acuerdo con la Alianza Pacífico. O sea, es un tema que ya hay que trabajar. O sea que yo diría que esta crisis del multilateralismo, que ya venía pero que se agravó con Trump y que la va a empezar a recuperar fuertemente. Biden va a volver al Acuerdo de París, Biden va a volver a la OMC, Biden va a volver a la OMS, están trabajando en un protocolo parecido al del medio ambiente para la OMS, para que tenga un poco más de carnadura y menos errores y fallas y menos dependencia un país. O sea, el tema no es que estén contentos con que China por momentos domine y frene actividades, sino que se están planteando cómo Estados Unidos trabaja con sus aliados iguales o parecidos en una convergencia que logre balancear y equilibrar los organismos multilaterales y no sabotearlos. Porque me parece que en el en Asia, el multilateralismo para esa región está funcionando mucho más que lo que hoy está funcionando el multilateralismo en Latinoamérica y en Occidente. Bordón, acá me hacen una pregunta y yo la vinculo a lo que usted acaba de citar de este extraordinario acuerdo de comercio entre los países encabezados por China. La pregunta sería cómo se ubica la Argentina con respecto a esto, porque, por ejemplo, se han conocido planes de estudios que surgen de un sector del gobierno
Y en esos planes de estudio uno puede observar claramente un mensaje absolutamente antiglobalizador y contrario a la idea del libre comercio. Es decir, frente a lo que está sucediendo en el mundo, y usted escribe, la Argentina parece transitar desde el punto de vista educativo y político otro camino. Sí, la verdad es que nosotros tuvimos una Argentina que a veces hemos dividido por otras etapas, pero que con cambios importantes, con buenos y malos momentos, inclusive con lamentables y tristes interrupciones de la democracia por golpes militares o momentos donde las democracias no funcionaron con todo el balance de poderes necesario, sin llegar a ser dictaduras. Nosotros llegamos al 74 y no por el gobierno que había asumido en el 73, ni porque estuviera Perón desde fines del 74, desde fines del 73, perdón, falleció en el 74, sino porque esa Argentina donde se acumularon distintos procesos había llevado en 1974, no hija de ese gobierno ni de los 10 años anteriores, ni solo de la generación del 80, ni solo del radicalismo. Era el país con menos desempleo, con menos pobreza, con mejor desarrollo tecnológico y productivo, aunque no estaba a la altura de los desafíos que se venían a mediados de los 70, y eso fue uno de los problemas de la dirigencia argentina, también lo fue después del 20 en Argentina. Siempre nos costó mucho, decía un profesor canadiense hace pocos días, hacer nuestros saltos, ¿no? Nuestros saltos de etapa. Y entender que junto con lo bueno que habíamos logrado aparecían déficits y aparecían nuevos desafíos. Nos quedamos siempre como en un déjà vu atrapado de lo anterior. Y esto nos ha vuelto a pasar. Más el drama del 75, que se empieza a caotizar todo. Yo no sé cómo pueden ser tan nostálgicos de esa época. Yo era joven y viví el miedo de que me mataran de cualquiera de los dos lados. Teníamos la guerrilla y ya teníamos parte del terrorismo de Estado en el propio gobierno de la etapa final del gobierno democrático. Y después el drama de la dictadura, que no solamente destrozó lo que ya venía destrozándose derechos humanos, sino prácticamente se destrozó la economía. Y después tuvimos la recuperación de la democracia, pero la verdad que salvo 2 o 3 momentos, volvimos de nuevo para atrás. Y la verdad que de punta a punta, mientras países de la región aprovecharon momentos favorables para después poder capear mejor los momentos de vacas flacas, nosotros hemos retrocedido ya no respecto al cambio increíble de China, al cambio de Corea, al mejoramiento de España, al mejoramiento de Portugal, sino en relación a 3 o 4 países de nuestra región, en todos los planos, desde la economía, el comercio internacional y la educación. Así que este es un tema clarísimo. Creo que el gobierno de Macri, que fracasó en otros planos, recuperó en parte los problemas institucionales y recuperó una visión global. Y voy a esto. Lo que el mundo que les describí muestra que hoy no se trata, como en la transición entre Gran Bretaña y Estados Unidos, de quedarse atado a Gran Bretaña, porque percibíamos desde la generación del 80, pero también las posteriores, que éramos los competidores de Estados Unidos y los socios estratégicos de Gran Bretaña. Y no entendimos la transición. Más allá de algunas otras opciones que se hicieron en los años 30 y a principios de los 40, que también llevó a una situación de poca claridad con el mundo. Tampoco se trata hoy de creer que hay que ir a alinearse con China porque Occidente ya está caído a pedazos, o que hay que quedarse atado a Estados Unidos porque era la potencia hegemónica en los 90. Y tampoco por este programa que ejercité se trata de construir un tercerismo hiperactivo, de un no alineamiento activo. Se trata en este mundo global e interdependiente de primero encontrar un mínimo consenso nacional que hoy no existe y que es el principal problema de competitividad económica y de confianza que tenemos, aparte de todo lo que tenemos, con el dólar, con la moneda. Este es el número 1. No nos creemos nosotros en nosotros y no nos creen afuera. Y el drama es que ya no le creen a Argentina. Por supuesto, le creían un poco más a Macri que a Cristina, sí. Pero tampoco nos creían demasiado. Sí, me gustaría lo que dice, pero ¿lo va a hacer? Cierro. Por lo tanto, tenemos que en serio ver
en qué sectores somos ya muy competitivos si hacemos una sociedad más equitativa y más dinámica y con menores costos locales, porque hemos resuelto muchas competitividades adentro de las fábricas, adentro de los laboratorios, adentro de las fincas, adentro de este agro pampeano que no es el agro pampeano de las miles de hectáreas en una mano, sino que hay toda una nueva clase media distinta, no digo que sean los farmers de Canadá y Estados Unidos, pero que tiene un mix de nuestros viejos productores y de los farmers de los países desarrollados, con alta tecnología nacional incorporada. Son muy competitivos en el mundo para competir en alimentos. Lo mismo la industria farmacéutica, no aislada. Lo mismo sectores del software, lo mismo algunos sectores de la industria. Y otros los seguimos subsidiando y nos van a seguir condenando a tener costos caros para los consumidores y para los que deben importar para poder exportar. Y nos hace menos competitivos en toda la cadena de producción que tenemos. Esto es lo que hay que entender. Cuando Moreno quería obligarlos a hacer más tractores, no entendía que nuestros tractores argentinos, fabricados por argentinos o por empresas internacionales instaladas en Argentina, algunos productos se hacían acá, algunas partes se hacían acá, otras en Brasil, otras en la India, otras en Alemania. Y también algunos de ellos usaban partes nuestras. Cuando los obligamos a fabricar más tractores, como si estuviéramos en la etapa de la sustitución de importaciones, lo que hacemos es que no hagan unos tractorcitos más de menor eficiencia y cada día con menos posibilidad de ser exportados a terceros mercados. Este es el problema y por lo tanto lo que tú dices es cierto. Veo algunas reacciones. Primero, lo de Estados Unidos no nos va a resolver todos los problemas, pero hable más multilateralismo y hay que aprovechar. Segundo, hay que estudiar qué mercados. Estados Unidos es un gran mercado para un sector de nuestra industria y para un sector nuestro de servicios. China es un gran comprador de materia prima. Estados Unidos, en términos alimenticios, es un competidor de Argentina. Ahora, Estados Unidos cuando se cierra es muy complicado con sus pararancelarias y sus medidas. Yo lo viví como embajador. Me asocié con Florida para competir contra California, porque además el federalismo funciona dramáticamente. Lo logramos finalmente. Otras veces por nuestros propios errores en el tema de las carnes, que lo estamos recuperando. Pero cuando ellos se abren, son muy competitivos. El único problema que tenemos con los vinos en Estados Unidos es saber que cada estado tiene su lógica y su política. Por lo tanto, no tratar de entrar uno solo en todos los estados, sino ir entrando estado por estado, como han hecho los que han sido exitosos. O descubrir qué importante que es Gran Bretaña en la articulación con Argentina. Esta Gran Bretaña sin Europa a la Argentina, más allá de nuestra disputa en Malvinas, no nos viene mal. No nos viene mal. Vamos a poder llevarnos mucho mejor con la Gran Bretaña en términos de inversiones, de ciencia, de técnica, de exportación y de importación. Ciertamente sí, seguimos defendiendo nuestros intereses en Malvinas, pero no mandamos a alguien para pelearse todos los días con Gran Bretaña, sino que mandamos embajadores para hacer como tuve que hacer yo entre Kirchner y Bush. Terminé muy amigo de Bush, y como hice con mucha más comodidad entre Macri y Bachelet, y después seguí con la misma lógica, con el mismo buen funcionamiento entre Macri y Piñera. O sea, y saber qué tenemos que hacer con África, con Brasil, saber cuál es la relación con Japón, que por suerte con Macri la volvimos a recuperar, saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer en China, saber cómo utilizamos Singapur como puerto, saber cómo nos podemos entender, en qué no nos podemos entender con Europa o con Rusia, cómo dialogamos y cómo competimos con Nueva Zelanda y con Australia en otros temas. Perdón que me excedí. O sea, hoy es un mundo múltiple y nosotros necesitamos también seriedad y responsabilidad. Nosotros no podemos pensar que mañana el presidente Biden lo va a echar a Claver Carones. Yo creo que fue un error de Estados Unidos haber puesto un norteamericano de presidente, aunque ese es un hombre con experiencia en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial y muy de la grieta de la política interna norteamericana. Ahora, lo que habilitó eso es que Brasil y Argentina, en lugar de priorizar Mercosur y Chile, priorizó México. Y México tiene una particularidad, es un gran país, un país muy querido. Pero el 90% de México, su comercio, y eso lo habla Castañedas, dice, muchachos, nosotros tenemos una excepcionalidad. Hablamos mal de Estados Unidos, pero el 90% de nuestro comercio es con Estados Unidos y con NAFTA.
Y una gran parte de nuestra población está allá. Y muchas de nuestras inversiones están allá. No entender eso es no entender la política exterior, que no quiere decir que no nos tengamos que llevar bien con México. Lo que con Bolsonaro o con Lula, con Fernández o con Macri, Brasil no se puede sacar a la Argentina del límite, y Argentina no se lo puede sacar ni a Brasil, ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Chile. Si no entendemos eso, no para aislarnos, sino para discutir internamente, para encontrar consensos. Por eso esto de Europa, bueno, en las negociaciones se gana y se pierde, llevamos 30 años negociando. Pongámonos de acuerdo nosotros con el acuerdo que ya hicimos y veamos cómo superamos las excusas que algunos sectores de Europa, que si bien no es la hegemonía, nos están planteando en algunos temas, que no son poco importantes, como me decía una gran académica rosarina hace pocos días. Me decía, no, esas son paparruchadas, no es importante. No, están poniendo temas, incluso la propia Merkel hizo algunas declaraciones que no son típicas de Merkel para cuidarse por su diálogo con el Partido Ecologista. Estoy hablando del tema Brasil. Bueno, aprovechemos eso para conversar con Brasil qué política hacer. Para decirle a Brasil, muchachos, no diga que sos nuestro aliado estratégico y te convertís en presidente del Banco de los BRICS sin avisarnos. Como nosotros también hicimos cosas sin avisarles. Esto es lo que hay que cambiar. Por eso me alegra que han hablado los dos presidentes, me alegra que Fernández haya almorzado con este excelente persona y este excelente presidente como lo fue Vázquez anteriormente, que es la calle Pou. Tenemos una gran figura chilena, Sergio Abreu, que es el nuevo secretario general de la LADI, que es clave para trabajar estos temas técnicamente, que es un amigo de Argentina, que es una persona que... O sea, yo espero que este gobierno entienda algunas cosas, como el gobierno anterior tuvo que entender que el hecho de que te aplaudan en Davos no significa que automáticamente en un país que no les garantiza todavía la confianza, te van a traer todas las inversiones cuando los argentinos no invertimos. Y lo digo habiendo sido embajador y amigo de Mauricio. Terminé. Doctor Bordón, una pregunta aquí que tiene que ver con el federalismo. Bueno, en estas últimas horas hemos visto cómo le han quitado coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo cree que esto puede afectar a una provincia como Mendoza, si es que la puede afectar, que no es kirchnerista, y al mismo tiempo cómo afecta al sistema federal en nuestro país? Bueno, tema complejo. Tema complejo porque la Argentina sigue sin cumplir el mandato de la reforma constitucional de 1994, que a mí no me gustó el Pacto de Olivos, pero que reconozco que al menos fue consensuada, aunque creo que tenía algunos puntos, pero es nuestra Constitución. Creo que esa Constitución tiene la virtud de ratificar el rol federal y ratificar los compromisos internacionales de Argentina en temas que hoy algunos no se están cumpliendo en Argentina. Pero al mismo tiempo fue creer, y lo digo como es gobernador y como la persona que fue el coordinador de todas las provincias argentinas cuando negociamos una nueva ley de coparticipación con el presidente Alfonsín en el año 88, que fue mucho más correcta y balanceada. Pero eso que mejoró porque le dio más recursos a las provincias y la automaticidad, que fue correcto. La verdad que el federalismo no se puede plantear solo en un sistema de coparticipación con tantos agujeros y con tantas discrecionalidades para el Estado federal de poder manejar los recursos según quién gobierna, no solamente con el partido amigo en cada provincia, sino con el dirigente amigo. Y además con una cantidad de medidas que serán buenas o malas, pero que disminuyeron la cantidad de recursos nacionales que le correspondían a las provincias en favor de los recursos. Ya comenzó con Mingo con sus pactos fiscales, tema que discutí con Mingo cuando yo era senador, y se agravó después, en parte por los temas de las retenciones, que no es un impuesto coparticipable, pero en parte también por la creación permanente de impuestos que no son coparticipables y por el manejo político, ni siquiera con las provincias, a veces con los municipios, por parte del gobierno, fundamentalmente de los gobiernos 2011-2015. Por lo tanto, creo que hay que
volver a refundar el federalismo si queremos tener un país, porque mientras le sigamos dando plata, aunque es verdad que recibe mucho menos que lo que aporta a la provincia de Buenos Aires, para seguir manteniendo gente que viene a la provincia de Buenos Aires para recibir subsidios porque no encuentra trabajo digno y en blanco, en lugar de crear competitividades en todo el país, tenemos, yo creo que la mayor concentración de población de América. Mire que está concentrada en muchos lugares, entre Capital y Provincia y Gran Buenos Aires. No hay salida. La ley de coparticipación sola no es un instrumento. Y fue una barbaridad hacerlo por decreto, una barbaridad inconstitucional. Lo han tratado de arreglar ahora con una ley. Yo creo que el objetivo de esa ley no fue mejorar el federalismo ni balancear los números. Creo que claramente fue sancionar al gobierno de Buenos Aires y ayudar a la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, como no funciona el federalismo, no digo si es justo 3-5 o 1-5, digo que eso merece otro debate. No se le puede sacar a un Estado, que además es el que más pone a los recursos nacionales sin percibirlos, pero también tiene una serie de ventajas, el puerto al lado, una cantidad de elementos, sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces me parece que fue mal llevada políticamente. Y entonces, algunas personas que han planteado la independencia de ambas fuerzas políticas, en este tema económico se abstienen como una manera de no quedar bien ni con los recursos que le están restando, le están mandando más, ni quedar mal con los que le sacan a la ciudad de Buenos Aires. Me parece que no es la política es haber tratado de liderar un consenso. Con muchas de las políticas de los gobiernos anteriores justicialistas y con varias de las políticas actuales, inclusive algunas de la oposición, hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque a donde ir a rascarse. Entonces también dieron los votos en diputados, que es donde la oposición y los sectores terceristas pueden poner el límite a los excesos de decisiones económicas o a los excesos institucionales. ¿Se cortó? Yo lo escucho, no lo veo. ¿Se escucha? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, conclusión. Yo creo que a la larga esto es malo para todas las provincias. Compartieron. Y creo que hay un tema que no funciona. Tenemos que ir a la correspondencia fiscal, que no quiere decir que tenga la misma capacidad una provincia mediterránea, pequeña, sin conexión con Chile y sin ferrocarriles con el Río de la Plata y con los puertos lejos, que lo que puede tener la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires o incluso Mendoza. Por eso Mendoza tiene más o menos la misma participación de lo que usa de sus recursos y lo que recibe, y Buenos Aires y Capital tienen menos. Pero no puede ser el único criterio, si no, no creamos competitividades nuevas, como las leyes de coparticipación. Yo hice una nueva ley, aliado con diputados de otras provincias cuando era diputado. El presidente Menem nunca la puso en marcha porque le ponía nuevas oportunidades porque La Rioja no creía. Y hoy el presidente hace esto porque Rodríguez Larreta le está yendo muy bien y tiene un criterio que pesa en todo el país, y porque la provincia de Buenos Aires tiene muchos problemas y no tiene cómo solucionar con sus recursos. Esa es la verdad, entonces no es bueno para ninguna... Y no lo digo ni desde una visión oficialista ni opositora, de una visión federal, porque en este ámbito no puedo hablar desde la política. Además yo no tengo ningún rol político partidario desde que me alejé en 1996, que renuncié al Senado. He tenido un rol en políticas públicas, he sido embajador de 2 presidentes y me volví el día que terminó el mandato de esos presidentes, como corresponde en el artículo 5. Y traté de cumplir con mi país. O sea que no estoy dando ninguna visión partidaria, obviamente tengo valores. Y entre mis valores es que tenemos que tener un federalismo efectivo para un país como Argentina. Si no lo tenemos, tampoco nos podemos integrar bien con los vecinos. Y esto no se resuelve con esta ley de coparticipación. Esto se resuelve con ferrocarriles de carga más rápidos, que no estén subordinados a los lobbies antiguos de la industria camionera. Los camioneros pueden seguir trabajando de manera mucho más humana y menor en distancias medias. Y las cargas ir por ferrocarriles que no vayan a 20 kilómetros, sino que sobre lo mismo que está
todavía diseñado, tengamos ferrocarriles que funcionen a 60, 80 kilómetros y hagan que el costo desde el origen en Salta o en Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires o hasta el puerto de Valparaíso sea más barato que mandarlos hasta China desde el puerto. Hoy sale más caro traer un producto desde Entre Ríos, desde Misiones, desde Misión, desde Salta o desde Mendoza, que lo que nos cuesta llevarlo a la China o al Japón o a Europa. Con costos laborales que no sean ni las leyes laborales del siglo XIX, porque pasaron muchas cosas. Y si el muro de Berlín se cayó y le ganó la democracia, es porque el capitalismo tuvo una capacidad de ser más abierto, de ser más dinámico y de desmentir la acumulación del capital que brillantemente planteaba Marx en El Capital, porque cambió la manera de acumulación de capital. Entonces, yo creo que la democracia puede seguir creciendo y ser resiliente en Occidente si somos capaces de entender sus valores fundamentales y si somos capaces de entender nuestras debilidades y entender que nuestra fortaleza es ser sociedades más abiertas. ¿Hay debilidad en la sociedad abierta? Sí, pero también tiene fortaleza. Ahora, si nosotros nos quedamos con las debilidades de la sociedad abierta y empezamos a mirar las sociedades cerradas en lugar de potenciar los valores de las sociedades abiertas, fíjense cómo bien le fue a Alemania. Fíjense como un país más abierto, con todos sus límites, porque está con Brasil y Argentina al lado, como Uruguay, es el de mejor comportamiento de Occidente. Y no es una sociedad, es más cerrada en algunos temas económicos, pero es una sociedad democráticamente muy abierta. Perdón que me metí en ese tema, ¿no? Bueno, Bordón, muchísimas gracias. Me han autorizado, nos pasamos de las 2 de la tarde, me han autorizado unos minutos más. Tenía varias preguntas para hacerle, pero desde ya muchísimas gracias y lo escuchamos, arquitecto Marolda. Voy a contestar. Perdón, el arquitecto Marolda me llamó hace un rato para decirme que había sido desconectado. No sé si logró reconectarse. Si no fuera así, no lo veo. Le agradezco mucho, licenciado Bordón, sus palabras, lo hemos escuchado con mucha atención, nos ha gustado su enfoque global de tantas áreas. No tema haberse excedido porque atrajo nuestra atención todo este tiempo, así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos deleitado con su disertación. Así que muchísimas gracias y lo esperamos en algún otro momento. Que tenga usted buen día y muchas gracias a todos los demás que han estado escuchando esta disertación. Muchas gracias, espero que el espíritu de solidaridad del Rotary se transmita a toda nuestra sociedad y a nuestra relación regional y global. Me alegro que lo vea de esa forma. Muchísimas gracias otra vez, licenciado Bordón. Y ahora a los